Imagina un mundo donde el tiempo retrocede en derechos y libertades, donde, en vez de avanzar, se impone una regresión que limita la autonomía individual. Esto es lo que Margaret Atwood nos presenta en El cuento de la criada, un clásico de la literatura contemporánea que no solo se convierte en una advertencia social, sino que también deja una profunda impresión sobre los límites de la opresión y la resistencia del espíritu humano. La historia de El cuento de la criada se desarrolla en la República de Gilead, una sociedad teocrática totalitaria que se erige en un futuro no tan distante. La narrativa de Atwood, aunque ficticia, está llena de detalles que reflejan temas actuales, haciéndonos preguntarnos cuánto nos separa realmente de esta aterradora visión del futuro. La sociedad de Gilead se estructura en una jerarquía estricta, donde cada individuo tiene un rol definido, y los derechos son prácticamente inexistentes para la mayoría de las personas, especialmente para las mujeres. La protagonista, a quien conocemos como Defred, es una criada, una de las pocas mujeres fértiles en esta sociedad devastada por la infertilidad. Su función en Gilead es simple y brutal: procrear. Las criadas no son más que cuerpos al servicio de la reproducción. Sus nombres, que consisten en el prefijo de, seguido del nombre del hombre al que sirven, refuerzan esta idea de pertenencia y deshumanización. Defred vive una existencia limitada a unos pocos espacios, y todo su ser está sometido a la voluntad de sus superiores, siempre bajo el peso de un régimen que la vigila constantemente. La historia, narrada en primera persona, permite al lector adentrarse profundamente en los pensamientos y emociones de Defred. Con una prosa elegante y precisa, Atwood nos sumerge en la mente de alguien cuya identidad ha sido borrada y reconstruida a la fuerza. Las descripciones de su día a día, de sus recuerdos y de las pequeñas rebeliones que se permite, nos muestran el contraste entre el pasado y el presente de Defred, y subrayan el dolor de haber perdido lo que antes era su vida. A través de sus ojos, vivimos la claustrofobia y el horror de un mundo sin escapatoria aparente, y somos testigos de la lucha por la dignidad en circunstancias opresivas. El cuento de la criada presenta una variedad de personajes que, al igual que Defred, están atrapados en las rígidas estructuras de Gilead, aunque cada uno reacciona de manera distinta. Serena Joy, la esposa del comandante, encarna una paradoja. Aunque es una de las figuras de autoridad en Gilead, su posición también es limitada por el mismo sistema que ayudó a crear. Su amargura y frustración se vuelven evidentes en su relación con Defred, una mezcla de odio y dependencia que refleja la complejidad de las relaciones en un sistema totalitario. El comandante, por otro lado, es un personaje difícil de descifrar. Aunque es uno de los arquitectos del sistema opresivo, parece sentir una necesidad de algo que va más allá de la rígida estructura de Gilead. Su trato con Defred, que en ciertos momentos parece casi humano, es en realidad una muestra del privilegio y el poder absoluto que los hombres tienen en esta sociedad. El personaje de Nick, el chófer, introduce una dinámica de ambigüedad y misterio, y su relación con Defred nos recuerda que, incluso en las situaciones más controladas, existen grietas y momentos de libertad. Atwood utiliza la distopía como un género para explorar y criticar estructuras sociales y políticas que han existido a lo largo de la historia. El cuento de la criada no es solo una historia sobre un futuro distópico. Es una alegoría que cuestiona los sistemas de control y vigilancia, el uso de la religión para justificar políticas represivas y la manera en que las sociedades pueden colapsar en regímenes totalitarios cuando las libertades son eliminadas bajo la excusa de la seguridad o la estabilidad. Una de las temáticas más poderosas es, sin duda, el control sobre el cuerpo femenino. Gilead convierte a las mujeres en meros instrumentos para la reproducción, despojándolas de cualquier sentido de individualidad o agencia. La novela destaca el peligro de reducir a las personas a roles específicos y el modo en que las estructuras de poder pueden manipular y explotar la vulnerabilidad humana. Al mismo tiempo,
El cuento de la criada explora la resistencia que surge incluso en las situaciones más desesperadas, mostrándonos que, aunque Gilead logre someter físicamente a sus habitantes, el deseo de libertad y de identidad es inextinguible. Publicado en 1985, el cuento de la criada ha resonado a lo largo de los años como una advertencia que parece volverse cada vez más relevante. Atwood construyó Gilead, utilizando elementos de regímenes y sistemas opresivos del pasado y del presente, asegurando que la historia no fuera una simple fantasía distópica, sino una posibilidad tangible. Esto ha hecho que el libro sea objeto de estudio en diversas disciplinas, desde literatura hasta sociología y estudios de género. La novela se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la opresión, en particular la opresión patriarcal. No es casualidad que el traje de las criadas, con sus capas rojas y sus bonetes blancos, se haya convertido en un ícono en protestas y manifestaciones alrededor del mundo. La imagen de estas mujeres que caminan en silencio, obligadas a aceptar su rol en una sociedad que las controla completamente, ha encontrado eco en movimientos que luchan por los derechos de las mujeres. Y el libro se ha convertido en una referencia cultural que trasciende generaciones. Atwood no solo nos ofrece una historia memorable, sino que también nos plantea preguntas profundas sobre el poder, el género y la resistencia. Su habilidad para crear un mundo con sus propias reglas y para hacerlo de una manera que resuena tanto en los lectores, es un testimonio de su maestría literaria. El cuento de la criada es, en última instancia, una exploración de la humanidad en sus momentos más oscuros, y de la chispa de esperanza que puede perdurar incluso en medio de la desesperación. Leer. El cuento de la criada no es solo sumergirse en una narrativa absorbente, sino también confrontarse con preguntas esenciales sobre la libertad, la identidad y el papel de la mujer en la sociedad. La novela es una advertencia que nos recuerda la fragilidad de nuestros derechos y lo fácil que es perderlos si no estamos vigilantes. Pero también es una historia de resiliencia, que nos muestra que, aun en la opresión más severa, siempre hay una forma de resistir y de encontrar sentido en la propia identidad. Para aquellos interesados en la literatura distópica, el cuento de la criada se ubica entre las grandes obras del género, junto a títulos como 1984 de George Orwell y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Pero más allá de su clasificación, es una obra que conecta a nivel emocional, que nos invita a reflexionar sobre el presente a través de la lente de un futuro sombrío. En definitiva, Margaret Atwood ha creado una historia que nos desafía y que permanece en la mente mucho después de haber terminado de leerla. De Fred, Serena Joy, el comandante y los demás personajes son recordatorios de los peligros de ceder nuestra libertad y de la fortaleza que todos llevamos dentro. El cuento de la criada es, sin lugar a dudas, un libro que debe leerse, discutirse y, sobre todo, recordarse. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta recomendación. Juntos, formamos una comunidad de lectores unidos por la magia de la lectura y la aventura de descubrir nuevas historias. Gracias.